Hola. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Creo que en conferencias previas y en la conferencia magistral nos pusieron justamente este panel un piso un poco retador, porque nos platicaron justamente de lo que vamos a tratar el día de hoy en este panel, los constantes cambios, hacia dónde va la industria aseguradora y qué retos nos pone enfrente este constante cambio. Y justo Rob comentaba la velocidad del cambio. Yo venía preparada para decirles, pues antes hablábamos de redes sociales, no las conocíamos hace 20 años como las conocemos hoy, el teléfono inteligente y cómo es ya una parte de una extensión de nosotros mismos. Pero Rob nos puso un contexto todavía más retador, la velocidad de los cambios. Hablaba de que en 5 años la inteligencia artificial puede involucrar que ya tengamos a un humano totalmente duplicado gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué retos se presentan ante la industria aseguradora en este aspecto? Y es de lo que vamos a platicar hoy con nuestros expertos. Es un honor contar con ustedes el día de hoy. Definitivamente sabemos que hay un listado muy grande de nuevos riesgos que enfrentaremos, pero hoy nos vamos a enfocar en 3 de ellos. El contexto social, los cambios económicos, el rompimiento de cadenas productivas, todo esto que vivimos todos los días. Acabamos de salir de una pandemia, pero todavía no sabemos las repercusiones que vienen. En fin, los cambios ya sabemos que son constantes. Como industria aseguradora, nosotros tenemos que ser capaces de analizarlos, medirlos y preverlos. ¿Estamos listos? Esa es la gran pregunta y nos ayudarán a contestarlo nuestros panelistas. Vamos a ver 3 riesgos el día de hoy que tienen mayor relevancia en el contexto mexicano. Vamos a hablar definitivamente de COVID-19, de sus implicaciones hacia el futuro. Todavía no hemos visto y no hemos terminado de ver las implicaciones del COVID largo o long COVID, como se conoce en el mundo. Va a haber cambios en nuestras coberturas, en las pólizas, cómo vamos a enfrentar en la industria de seguros todos estos nuevos retos. También vamos a hablar de los riesgos cibernéticos o los riesgos tecnológicos. Día a día hablamos y sabemos que hay amenazas en este sentido. En nuestra conferencia magistral se vio que este tema es muy relevante, o sea, hay máquinas especializadas creando a una velocidad que no nos imaginamos, muchos retos o muchas posibilidades de riesgos cibernéticos, pero nosotros como industria aseguradora ya estamos haciendo uso también de estas tecnologías mucho más que antes. Utilizamos la inteligencia artificial en muchos de nuestros procesos y queremos seguirlo haciendo. ¿Qué implica para nosotros estos cambios cibernéticos? Y por último, el tercer riesgo del que hablará el panel el día de hoy, no menor, y es un riesgo que vemos además todos los días, es que creemos que es el de mayor relevancia, el riesgo del cambio climático. Sabemos y lo vemos, lo sentimos todos los días, está ahí. ¿Cómo está preparada la industria aseguradora para hacer frente a lo que viene a una velocidad que no nos imaginábamos? Vamos a hablar de este interesante riesgo y por ello, bueno, pues es un honor estar aquí. Es un honor estar y formar parte de AMIS. Muchas gracias por la invitación a moderar este panel. Empezamos directamente porque, como bien dijeron, lo importante son los panelistas y lo que saben y lo que quieren compartir. Empezaré contigo, Daniel. En riesgos relacionados con la salud, el COVID largo. ¿Cuáles son las principales implicaciones del COVID en la siniestralidad de los seguros? ¿Se esperan adecuaciones a las nuevas pólizas considerando la amplia gama de padecimientos que está ligado a esta infección? ¿Crees que se vaya a dar innovación en productos y coberturas? Buenas tardes a todos. Muchas preguntas, Daniela. A ver, antes hemos escuchado palabras bastante críticas del presidente de la Conducef con respecto a nosotros, las aseguradoras en México, con razón, ¿no? Pero yo quiero empezar diciendo que después del COVID nos tenemos que sentir todos los que somos aseguradores en este país sumamente orgullosos. Por lo menos por 3 razones, ¿no? Una ya la hemos escuchado, hemos pagado a más de 208,000 mexicanos, beneficiarios en vida, enfermos de COVID en gastos médicos mayores. Las compañías seguimos aquí, con solvencia alta, con liquidez.
Y esto también lo hemos escuchado del secretario, pues no lo demos por hecho. Subieron un poco las tasas de interés y en Estados Unidos algunos bancos ya quebraron. Entonces, sentémonos orgullosos de esto. Y el tercer punto es uno que no mencionamos suficientemente. Sobre todo en Europa, cuando COVID empezó en el año 2020, empezó un sinnúmero de juicios en tribunales en donde jueces tuvieron y tienen que contestar la pregunta si una pandemia está cubierto por una póliza de seguros. Lo sé, estamos hablando del seguro de daños, de business interruption, de continuidad de negocios. Aquí en México, nunca tuvimos esta pregunta. Estaba clarísimo desde el inicio que COVID estaba cubierto tanto por los seguros de vida como por los seguros de gastos médicos mayores. Y sí, claro que hubo debates, si tratamientos experimentales, medicinas modernas, nuevas, eso está claro, pero nunca tuvimos la pregunta fundamental, ¿está cubierto o no está cubierto? Eso es fantástico. En países mucho más desarrollados en seguros sí que hubo este debate y, por cierto, lo sigue habiendo. Entonces, esto contesta un poco una de tus preguntas, Daniela. Es que dimos cobertura y seguimos dando cobertura. Has hablado de long COVID. Long COVID no sabemos muy bien lo que es. Yo no soy médico, pero los médicos me dicen que eso es algo que sale 2 meses después de que hayas tenido el padecimiento, que los padecimientos pues, son cansancio, complicaciones congestivas, incluso respiratorias nuevamente, y también está cubierto. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos verdaderamente en México productos nuevos, innovadores, disruptivos para COVID? No lo sé, quizás no. Lo que sí que me parece súper importante, y con esto termino, es que el seguro de gastos médicos mayores, pero también el de vida, tiene que tener más y más una componente de prevención, prevención, prevención. Si algo nos ha enseñado el COVID en México es que el exceso de mortalidad fue demasiado alto. Esto no tiene ninguna justificación en un país en donde la edad media es 29 años. Los mexicanos no tenemos buena salud y esto lo tenemos que mejorar. Y aquí las aseguradoras estoy convencido que también podemos y debemos contribuir. Es una tendencia a preocuparnos más por prevenir que por curar. Hay que subirnos a esta tendencia mundial, Daniel, definitivamente. Muchas gracias por tu respuesta. Dear John, the last few years have shown us that the risk landscape. Los riesgos son extremadamente impredecibles. ¿Cómo puede prepararse el sector asegurador para un riesgo que puede cerrar sociedades completas, como una pandemia que acabamos de sufrir? Gracias. Es un gran placer estar aquí. La pandemia realmente representó el mayor riesgo sistémico, la mayor exposición sistémica, y me parece que una de las lecciones que tenemos que aprender de la pandemia es que el hecho de que algo sea altamente improbable de ocurrir no quiere decir que no sea un riesgo material sustantivo que las empresas y las industrias y las personas necesitan considerar, y hay que planificarlo y asegurarse en contra de ello. Y me parece que sobre todo es triste en muchos sentidos porque la pandemia no fue algo que no hubiéramos visto venir. Lo habíamos visto el SARS, el MERS, otros brotes más regionales, de un efecto más regionalizado, pero que dañaron y que dejaron muchas pérdidas a pesar de todo. Entonces yo creo que la primera lección es que necesitamos ser más agresivos y ver más hacia el futuro en la manera en cómo observamos estos riesgos. Ahora, desde la perspectiva de negocios, la perspectiva corporativa, me parece que lo revelador es la manera como las empresas vieron los efectos secundarios, vieron un gran impacto cuando, por ejemplo, los sistemas de transporte se cerraron, vieron un gran impacto en la cadena de suministro, un gran impacto en el tener que cambiar la fuerza laboral, pasar a hacer trabajo a distancia. Todo esto tuvo consecuencias materiales, económicas para dichas empresas, y eso les hizo pensar en la resiliencia. Y me parece que si entramos en cualquier consejo directivo corporativo, porque yo represento a varias empresas en sus consejos corporativos, todavía pensamos en eso. En todas las reuniones de consejo pensamos en cuál es nuestro perfil de riesgo, cuál es nuestro plan para construir resiliencia, qué estamos planeando para mitigar el riesgo. Y me parece que
Ha habido un resultado muy saludable viendo lo que fue un impacto económico devastador aquí y en América Central, en el Caribe, en esta región. Me parece que la economía cayó un 7% simplemente en ese primer año de COVID. Ahora, desde la perspectiva de los seguros, la industria aseguradora puede estar en el corazón de la construcción de dicha resiliencia. Las empresas están buscando esto al término de la pandemia y obviamente como industria nosotros podemos ayudar a esos negocios a entender los riesgos, podemos ayudarles a mitigarlos porque ciertamente nosotros proporcionamos productos que ya tienen cobertura para ello, pero además tenemos que considerar la tecnología, un mejor modelo, el impacto para poder de mejor manera modelar estos riesgos, y esto es algo que está sucediendo en la actualidad. Una de las cosas que de lo que Lloyd's se enorgullece muchísimo en los últimos 5 años es la creación del laboratorio Lloyd's. Hemos traído a las empresas de tecnología más importantes del mundo, varios grupos que trabajan al mismo tiempo, tenemos más de 200 empresas que han participado para poder innovar y dedicar tiempo en el mercado con aseguradores, con diferentes desarrolladores, agentes, y les puedo dar un ejemplo de una empresa que se llama Metabayora. Ellos hicieron un modelo de la diseminación de enfermedades infecciosas y modelaron los riesgos de las enfermedades infecciosas para que los aseguradores puedan asignar precios de mejor manera a estos riesgos. Y ahora puedo hablar también de los riesgos, de cómo y de qué manera la industria aseguradora colabora o se asocia con los gobiernos, porque los gobiernos últimamente son quienes son el asegurador de último recurso en una pandemia, por ejemplo. Eso lo entendemos, y ciertamente en Estados Unidos hemos desarrollado seguros para una plataforma de riesgos contra el terrorismo, en lo cual esto está liderado por el sector privado, pero que está respaldado por el sector público, y me parece que es una cuestión realmente de si esto realmente se debe diseñar o desarrollar de tal manera que incentive y facilite un seguro contra una pandemia en un futuro. Creo que esta es una de las preguntas y retos que enfrentan los legisladores, y me parece que es una pregunta importante, es una pregunta que no va a desaparecer. I really agree. Public policies. Estoy totalmente de acuerdo. Las políticas públicas, understanding that the government has to play a fundamental role in catastrophic risks. Es una labor del sector privado entrar y estar ahí con innovación y productos nuevos para ofrecerle a los asegurados. Y ligando este comentario, Francisco, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Quisiera hacerte la primera pregunta del panel. ¿Cuáles consideras que son los principales retos y oportunidades de los seguros de salud particularmente para brindar esta mejor protección a las personas aseguradas? Buenas tardes a todos, un gusto y un placer estar acá en Ciudad de México. Muchas gracias a AMIS por la invitación a participar en el panel. Y ahora ya contestando la pregunta, Daniela, rápidamente creo que nuestro objetivo a través de los seguros de salud es financiar las prestaciones que garanticen precisamente la salud, que promuevan, como decía Daniel, la prevención, y que todo esto lleve a una vida más sana y saludable. En función de esto, los principales retos que estamos viendo para América Latina en materia de seguros de salud, el primero ya fue mencionado en el panel anterior, que creo que es uno de nuestros principales retos, que es el costo creciente que estamos viendo en todas las prestaciones de salud, incluyendo desde lo que es hospitales hasta todo lo que es la parte de laboratorios, imagenología, etcétera. Y esto, si tenemos en cuenta, tenemos variables que están presionando fuertemente estos costos, como pueden ser el envejecimiento de la población, el tema de la salud mental que se está incluyendo ahora y especialmente a partir de el COVID, el tema de la obesidad, bastante presente en América Latina, los temas de la contaminación ambiental que están afectando la salud de las personas y los temas del cambio climático. Todas estas variables, en definitiva, están presionando los costos de los servicios de salud y, por consiguiente, las primas de nuestros seguros, tal cual fue mencionado en el panel anterior. Otro de los grandes retos también fue mencionado en el panel anterior, que yo lo sintetizaría con pólizas transparentes, simples, fáciles, como decían, de entender y de explicar. Y esto es un enorme desafío,
Pólizas que sean cortas y donde estén claramente especificadas las prestaciones y a nivel y a lenguaje simple de entender por todos, ¿no? Otro de los desafíos, también fue ya tratado por los dos panelistas, es las coberturas, nuevas coberturas, sobre todo aquellas focalizadas en pandemias. Y el último riesgo importante que estamos viendo, que yo lo podríamos denominar el riesgo tarifario y el diálogo con los sectores políticos, estamos viendo que se están cuestionando los modos de tarifar, particularmente cuando están focalizados en diferentes tarifas para diferentes edades y diferente género. Esto está siendo criticado en varios países por ser discriminatorios. Y esto sí es un riesgo enorme de tarifación. Tenemos un caso concreto que no me voy a explayar sobre él, que es el caso de Chile, donde hay una sentencia de la Corte Suprema, el cual está prácticamente poniendo en situación de quiebra a todo el sistema de salud. En términos de oportunidades, creemos que hay dos oportunidades grandes. El primero viene dado por toda la innovación tecnológica. Esperamos que al comienzo no solo nos generen costos crecientes, sino que la tecnología nos ayude precisamente a poder reducir los costos de las prestaciones, incluidas todas, hasta el tema de imagenología, que realmente nos ayude a generar a través de la inteligencia artificial bien aplicada, la información que nos ayude a modelizar y a generar tarifas adecuadas, por supuesto con todo el diálogo y respeto de las leyes de protección de datos. Y por último, una gran oportunidad es la situación del financiamiento de la salud en América Latina. Estamos viendo problemas crecientes en el financiamiento de la salud y esto genera una enorme oportunidad en el diálogo público-privado. Podemos colaborar como industria privada fuertemente a través de seguros complementarios a ayudar a obtener este objetivo que decíamos al comienzo, que es garantizar la salud y promover la salud. Creemos que acá sí hay una enorme oportunidad hacia futuro y creemos que es básico el diálogo público-privado. Me gusta ver cómo coinciden en sus opiniones los tres. Las oportunidades son muchísimas. O sea, yo ahorita los escucho y escucho oportunidades, pero tenemos que saber aprovecharlas y espero que todos ustedes estén captando toda la información y haciendo notas para traer nuevos productos innovadores al respecto, particularmente en este tema. Pero pasando a los riesgos cibernéticos, I would like to start with you, John. Technological and digital advances are... Lo mismo aplica para otros riesgos. En tu opinión, ¿cuáles son los riesgos principales en la gestión de riesgos cibernéticos para este sector? Y en los siguientes 5 años, ¿cuáles son los nuevos, cuál es el siguiente posible riesgo que puede surgir? ¿Tienes una respuesta? Bueno, hay esfuerzos muy notables que están haciendo las empresas para cuantificar sus riesgos. Muy buena pregunta. Podría decir que definitivamente el riesgo es grande en el mundo cibernético y es un riesgo creciente y seguirá creciendo. Pero hablando en serio, creo que es un riesgo, existe el riesgo, es una exposición que ya ha demostrado que genera grandes costos, que implica grandes costos, y en esta región los delitos cibernéticos me parece que es un problema anual de $90,000 millones, y esto es bastante significativo cuando analizamos el tamaño de las economías regionales. El área cibernética no es algo que desconozcamos en Lloyds. Nosotros tenemos incluso políticas cibernéticas, nosotros apoyamos con un 20% de las primas globales para riesgos cibernéticos en el mercado mundial. Esa es una categoría que nos resulta muy familiar, pero me parece que es muy importante entender y darnos cuenta, apreciar cómo esto ha cambiado con el paso del tiempo. Podemos entender mejor hacia dónde va si entendemos de dónde viene. Si pensamos a cómo estaban las cosas hace 8, 10, 12 años, bueno, el riesgo cibernético
estaba en los datos, era el robo de datos. Había que asegurarse en contra del robo de datos, nos asegurábamos en contra de la violación no intencionada en datos, y había responsabilidades en torno a ello. Hace algunos cuantos empezó el ransomware, los ataques de ransom, una forma de delito cibernético que sigue hoy con nosotros y ha estado en los últimos 18 meses. Ha habido empresas que han tenido que pensar muchísimo más en las implicaciones de los delitos o las actividades cibernéticas, delitos cibernéticos patrocinados por estados. Y esto, por supuesto, lo pensamos más en las primeras etapas de la guerra de Ucrania. Entonces, la naturaleza de la amenaza evoluciona, seguirá evolucionando. Podemos hablar, por supuesto, de la IA, pero con la IA hay también una serie de herramientas muy dinámicas para que pueden utilizar los delincuentes cibernéticos. E incluso hay toda una serie de herramientas que pueden utilizarse mal, de manera accidental, por parte de empleados, lo cual puede crear una responsabilidad interna dentro del sector corporativo. Entonces, las empresas necesitan entender su exposición, porque las empresas todas están expuestas de diferentes maneras. Para algunas empresas sigue siendo el robo, la pérdida de datos, la pérdida de propiedad intelectual. Esa es su mayor exposición ante los delitos cibernéticos, porque hay otros que operan plataformas, por ejemplo. Para ellos tienen la amenaza de que se caiga el sistema. Entonces tenemos que ser mucho más resilientes, tenemos que construir redundancia, vamos a tener que mitigar los riesgos, y vas a tener también que tener un plan específico. Cada vez más empresas, la gerencia superior está llevando a cabo ejercicios prácticos, ejercicios de mesa, están haciendo simulaciones de qué pasaría en un ataque cibernético o en un robo de datos, para entender cómo respondemos como empresa, cómo nos vamos a asegurar, cuál es nuestra primera línea de respuesta. Y al hacer esto, no necesariamente evitas el incidente, pero puedes minimizar tus pérdidas, y últimamente eso es de lo que se trata el sector de los seguros. Viendo más adelante, incluso hemos hablado de tecnología. Les puedo dar otro ejemplo pertinente. Por ejemplo, lo hicimos en el laboratorio Lloyds. Tenemos una empresa que se llama Parametrics. Ellos utilizan el aprendizaje profundo para entender los riesgos asociados con una plataforma. Si se cae una plataforma, ¿cuál es el riesgo que representa para una empresa? Con base en las estadísticas de que el sistema, de que se caiga el sistema, y en ese caso se hacen pagos automáticos y se asegura que esos pagos se hagan de manera oportuna. Me parece que este es un reto para las empresas grandes y pequeñas. Me parece que las amenazas son diferentes, pero es algo que los consejos directivos y las gerencias deben tomar en cuenta en su planeación, y tienen que simular y tienen que implementar el tipo correcto de seguro, pero también los planes de mitigación. Absolutely. It is a point where the two risks that we have talked about coincide. Education, mitigation, más nuevos, pero tenemos que estar al día con estos temas. Y para eso, Francisco, quiero aprovechar y preguntarte, en términos internacionales, ¿ustedes cómo ven que podemos gestionar estos riesgos tecnológicos? Hablando de términos internacionales, importante aclarar que este riesgo es uno de los 3 principales riesgos top of the mind en todos los ejecutivos de América Latina. Leí hace unos días estadísticas de McAfee, donde están estimando que las pérdidas simples se pueden estimar en $1 trillón. Si a eso se le suma el tema de reputacional y el tema de pérdida de beneficios por interrupción de negocios, estamos en el orden de los 6 trillones. América Latina es una de las continentes más desprotegidos que hay, especialmente el segmento de pequeñas y medianas empresas. Y antes de pasar quizás a las variables que debería tener una estrategia exitosa para combatir el tema de ciberataques, importante hacer una rápida síntesis. ¿Cuál es el modelo de los hackers? Los hackers no tienen estructuras de gastos, no pagan impuestos, tienen una permanente comunicación entre ellos, donde se transfieren toda la información y todos los resultados que han tenido con sus ataques, y están permanentemente actualizando los ataques. Como contrapartida, ¿cómo nos movemos los atacados?
no hemos tomado conciencia de la importancia de este riesgo, cuáles son sus efectos, no a niveles individuales de personas o empresas, sino a nivel económico y social. Estamos totalmente dispersos buscando las soluciones que nos protejan, los firewalls. Hay, podríamos decir, miles de empresas generando softwares distintos. Es decir, estamos con un grado enorme de vulnerabilidad si comparamos estos dos modelos de negocios, de los atacantes y atacados. En función de eso, creo que tenemos que elaborar un modelo de estrategia que nos permita avanzar de una manera más eficiente y más exitosa. Acá deberíamos promover y trabajar en la conciencia de que se tome precisamente conciencia de cuál es el grado de importancia y las amenazas que estamos sufriendo. Educar, lo que se hablaba hace un rato, a todas las empresas, consumidores, etcétera, de nuestra función del seguro, cuáles son los ataques y cuáles son las coberturas que están disponibles y cómo esto puede ayudar a minimizar, a mitigar las pérdidas de estos ataques. Incentivar lo que Daniel mencionaba al comienzo, la prevención. Hay estimaciones de especialistas en software que se podría lograr reducir alrededor de un 70% los efectos de los ataques cibernéticos con buenos sistemas de prevención. El desarrollo de recursos humanos. Vemos en las empresas de América Latina que aún no se ha dado prioridad a este tema, ni siquiera hay responsables del tema de seguridad cibernética. Entendemos que una buena estrategia debería considerar estos puestos al primer nivel de la empresa, porque está vinculada con todo el desarrollo de la empresa, cualquiera sea su tamaño. Debería ser incluso a nivel de directorio. Facilitar el intercambio de información, y no solamente entre aseguradores y el sector público, los reguladores, sino con los ámbitos académicos, que nos permitan establecer y modelizar este riesgo a efectos de poder tarifarlo adecuadamente. Establecer registros de información. Somos muy renuentes a confesar cuando hemos sufrido un ataque y esto apalanca a los hackers. Deberíamos tener registros muy efectivos con información. Deberíamos desarrollar estándares de seguridad y, ¿por qué no?, que se estableciese como obligatorio para las empresas el tener mínimos requerimientos y estándares de seguridad cibernética. Porque acá estamos hablando no solamente de riesgos individuales y pérdidas individuales. La guerra de Ucrania-Rusia nos está mostrando que esto ya puede ser un enorme riesgo y de hecho es un riesgo sistémico. Y por último, para finalizar, me gustaría rápidamente, si me permites, Eugenia, traer a colación dos modelos que dieron resultado. No decimos copiarnos exactamente estos modelos, pero tenerlos en cuenta. El primero de ellos es el de seguridad vial. Si ustedes recuerdan, al comienzo era prácticamente una pandemia. Los siniestros y las afectaciones de vidas humanas y de cosas con la seguridad vial. Bueno, ahí se empezó a tomar conciencia de la importancia de la seguridad, la prevención, empezaron a haber campañas de adecuado manejo, hubo un diálogo permanente, sector público y privado, entre ellos, información permanente y medidas de mitigar. Creemos que acá, y dado el éxito que esto tuvo fundamentalmente en Europa, deberíamos prestar atención, como fue toda esta estrategia en materia de seguridad vial, para lograr reducir cuáles son los efectos. Y el segundo fue, por supuesto, el modelo del COVID-19, donde rápidamente se intercambió información a nivel mundial y la teníamos hora por hora. No tuvimos miles de laboratorios ensayando y buscando la vacuna contra el COVID-19. Estuvo concentrada la solución en pocos laboratorios que fueron muy efectivas con la vacuna y con las nuevas mutaciones que se generaban. No digo que tengamos pocos proveedores de seguridad cibernética, pero bueno, deberíamos mirar también estos modelos exitosos. Gracias, Daniela, no sé si me extendí demasiado. No, perfecto, Francisco, porque me das pie para tomar una de las preguntas del público
justamente relacionado con lo que acabas de mencionar, el tema de vacunas. Y es, pues para quien la quiera responder, Daniela, a lo mejor tú nos puedes ayudar un poco, Francisco, en el sentido de, en estos países latinoamericanos, en México particularmente, un tema de prevención importante eran las vacunas cuando hablamos de COVID. Pero este despliegue de vacunas, esta llegada de vacunas hace que pues, los riesgos se materialicen más rápido si no hay una buena política pública de vacunas, ¿no? ¿Cómo hacemos desde el sector privado para ayudar en este incentivo al gobierno justamente en este tema de prevención? No sé si tengan alguna idea, porque es ahora sí que lo que el público quiere saber. Pues a ver, Daniela, yo creo que es un bonito ejemplo que los grandes retos de este mundo, y México no es la excepción, solo se pueden resolver si la iniciativa privada y el sector público trabajan juntos, ¿no? Las vacunas pues fueron desarrolladas en tiempo récord por privados y fueron desplegados por el Estado. Y creo que eso es un bonito ejemplo. Podríamos hablar de otros también, la inteligencia artificial que tú has mencionado, que hemos escuchado antes, Aro, pues también es un bonito ejemplo en donde claramente los retos, los riesgos que trae, pues solo los vamos a poder resolver si trabajamos muy de la mano. De acuerdo, y pasamos al tema también de riesgo cibernético, ya particularmente, Daniel, en tema de inteligencia artificial, porque la estamos utilizando las aseguradoras en modelos predictivos, machine learning, herramientas de pricing, reclamaciones, etcétera. ¿Qué riesgos están visualizando las aseguradoras? ¿Qué herramientas de protección? Sobre todo para este tema, que sí es cierto que estamos a expensas de un ataque cibernético, pero también de una fuga de información muy importante. Pero estas herramientas de inteligencia artificial se alimentan de información. ¿Qué nos puedes responder ante esto? Pues fíjate, hemos escuchado todos antes a Rob, ¿no? Y una cosa que a mí me da muchísimo gusto es la siguiente, ¿no? Él preguntó a ChatGPT cuáles son las oportunidades para los seguros y nos dio 3 respuestas. Pues yo tengo una cuarta, ¿no? Y eso demuestra que los seres humanos no somos reemplazables o que por lo menos somos complementarios, ¿no? Porque una cosa que él no mencionó o que no dio como respuesta a ChatGPT es lo que hemos escuchado antes. Nosotros las aseguradoras somos complejos, utilizamos muchísimos tecnicismos, tenemos condiciones contractuales generales de más de 100 páginas, nadie nos entiende. Yo creo que es una enorme oportunidad de tener ChatGPT, de hacerle la pregunta y que por fin nos entiendan. Porque al parecer a nosotros los seres humanos aseguradores, la gente no nos entienda, quizás la máquina aquí nos pueda ayudar. Entonces yo veo aquí una enorme oportunidad. Claro que hay también riesgos, y aquí es un poco como en los riesgos de cyber, las compañías que aseguramos cyber, pues estamos en una situación confortable en el sentido que somos también víctimas de ciberataques, y esta expertise pues lo debemos trasladar a nuestros clientes. Y la pregunta es un poco, Daniela, ¿hay ya seguros para esto, no? Y creo que eso es una pregunta muy importante, ¿no? Y aquí hablamos de silent covers, o sea, hay productos en donde probablemente no esté mencionado explícitamente ChatGPT, porque solo existe desde el noviembre del año pasado, probablemente inteligencia artificial tampoco, pero tampoco es que esté excluido. Entonces, si hay un abuso porque alguien nos roba datos, pues ¿por qué no tener cobertura en una póliza tradicional de cyber? Una pregunta importante es qué pasa con las pólizas de responsabilidad civil, sobre todo E&O, Errors and Omissions, D&O, Directors and Officers. Ahí, si de repente viene una demanda, ¿habría cobertura o no? Yo también pienso que no a priori podamos decir si la causa del daño que ha sido causada es inteligencia artificial que esté excluido. Entonces, creo que también tenemos que ser positivos como aseguradoras, decir que estamos a la vanguardia, que estamos preparados, que estamos listos, pero obviamente tomar esos nuevos riesgos de manera muy, pero muy en serio. De acuerdo. Pues pasemos al tercer riesgo que vamos a analizar en este panel el día de hoy, el riesgo climático. I will start with John. Let's talk about climate change. John, there are several risks resulting from it. Varios riesgos asociados al cambio climático. Por ejemplo, disrupciones de actividades productivas, así como las repercusiones. ¿Cuál es el papel de las aseguradoras
en todo este panorama del cambio climático. Sí, gracias. Este es un tema que hemos estado dialogando desde hace décadas. Hemos estado proyectando pérdidas catastróficas y claro que para cualquier aseguradora es un tema que tenemos muy presente. Como sociedad y en países en vías de desarrollo, estamos construyendo más y más, por ejemplo, hogares, asentamientos humanos en lugares geográficos que son más susceptibles al cambio climático. Entonces, en el 2020 estábamos hablando de una pérdida de 8 millones de dólares. Entonces, creo que hoy en día sabemos que las pérdidas serían significativamente más grandes si no hubiéramos tomado algunas cartas en el asunto. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el nivel del mar va a continuar aumentando por lo menos en 3 centímetros. Esto sigue en aumento y creo que es importante para nosotros entender que en muchas de las áreas estamos desprotegidos, no tenemos ninguna especie de seguro. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos mejores modelos, incluso para predicción del clima. Vamos a necesitar un modelo que nos ayude a predecir dónde va a caer el huracán, ¿no? O rastrear la trayectoria del huracán, porque creo que esto, por ejemplo, es algo que no se conoce antes de 48 horas de que el huracán llegue o toque tierra. Entonces creo que necesitamos estos modelos que nos ayuden a mitigar mejor estos riesgos y predecir de forma más eficiente. La paramétrica creo que también juega un papel muy importante. Hace un mes estaba en Miami y estábamos hablando de la paramétrica. Esto nos ayuda para poder mejorar nuestros modelos de predicción, por ejemplo, en el Caribe. Para aquellas personas que están en la industria hotelera del Caribe, ellos necesitan saber exactamente qué es lo que está pasando con las tormentas, con el clima que puede irrumpir en sus actividades. Entonces, este es un ejemplo de un producto innovador que está hecho a la medida para personas o sectores que están en ciertas regiones que están totalmente a expensas del clima, ¿no? Por ejemplo, la industria hotelera en el Caribe. Y creo que otros aspectos muy importantes de todo esto es la transición a el uso de energías limpias. Asegurar la transición a el uso de energías renovables. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con energía eólica, energía solar, la nueva transmisión que va a requerir energías renovables, también el almacenamiento de baterías, trabajar con estas tecnologías de forma eficiente, tener la infraestructura adecuada, así como los modelos de negocios. Y estos son mercados que creo que todavía no entendemos exactamente cuál es la exposición, cuál es la responsabilidad a gran escala cuando estamos hablando de la degradación del medio ambiente o cuando hablamos de el hábitat o de un ecosistema que está amenazado. Creo que son temas que todavía no comprendemos correctamente o en su totalidad y que nosotros como aseguradores tenemos que entenderlos para poder ofrecer los productos que aseguren ese tipo de riesgos. I agree, John. La pandemia nos ayudó a automatizar muchas cosas, automatizamos inclusive el pago de siniestros, pero hay una gran parte de la población, particularmente en México, que no tiene acceso ni siquiera a esa tecnología. Daniel, volviendo al tema de riesgo climático, ¿estás desarrollando o están desarrollando algún producto o cobertura innovadora que atienda a estos efectos de clima extremo? Es decir, que tome en cuenta estos fenómenos naturales y que sabemos que ocurrirán con mayor frecuencia.
Sí, Daniela, fíjate, sobre cambio climático las noticias son todo menos alentadoras, ¿no? O sea, yo no leo nada que sea, que dé lugar a optimismo. Sin embargo, aquí de nuevo, como aseguradoras, tenemos que estar orgullosos y decirlo. Seguimos cubriendo todos estos riesgos. No está excluido, hay coberturas, hay capacidades. Y eso lo tenemos que decir alto y claro, sobre todo en un país como México que está tan fuertemente expuesto a catástrofes naturales. Eso es el primer punto. El segundo punto, John lo ha mencionado, es el seguro paramétrico. Y Héctor Santana, que veo ahí, lo ha mencionado en el panel de antes. Lo que hemos desarrollado el año pasado, en una colaboración público-privada, en el sur, que es lo que ustedes nos han pedido, para productores de maíz chicos que probablemente nunca han tenido un seguro, está padrísimo. Y además hemos pagado, porque en 2 eventos, en el huracán Ágata y después en lluvias en el estado de Tabasco hemos pagado. Entonces, el seguro paramétrico reúne todo lo que queremos. Es simple, es claro, es rápido, es justo. Hagamos más seguros paramétricos. John lo ha dicho, lo podemos meter en seguros tradicionales. Héctor lo ha mencionado, podemos hacerlo standalone. Y ahora que todos sabemos que hay también un semáforo de actividad volcánica, pues sería muy fácil decir que si el semáforo alcanza uno u otro color, pues eso también podría dar lugar a una indemnización de una aseguradora. De acuerdo, Daniel. El tiempo está encima de nosotros, Francisco. No quiero dejar de preguntarte particularmente en tu experiencia internacional, ¿cuál debe ser este papel de la industria para mitigar el cambio climático, ¿no? Porque pues ahí está, pero ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Y cuáles son estas mejores prácticas que las compañías deberían de adoptar en la materia? Bien, para hacer una síntesis, el último informe de Swiss Re estimó que las pérdidas catastróficas por cambio climático fueron de 17.000 millones de dólares en el 2022 y solamente estaban cubiertos alrededor de un 10%. Esto nos da una imagen preocupante de esta brecha que tenemos. Entonces creo que el principal objetivo, o sea, las aseguradoras, si bien podemos contribuir a través de inversiones, los bonos verdes, etcétera, pero nuestro rol principal es aceptar transferencia de riesgos y hacernos cargo de las pérdidas que estén cubiertas por pólizas de seguros, pagar los siniestros. Este es nuestro rol principal. Y creo que dentro de este marco, nuestro objetivo principal, y ya lo han mencionado Daniel, John y el panel anterior, es contribuir muy efectivamente a cerrar esta brecha de protección aseguradora que existe en América Latina. Y eso lo vamos a lograr con inclusión aseguradora, trabajando, como se mencionó, microseguros, seguros paramétricos, etcétera. Ahí las buenas prácticas serían el desarrollo de productos, acortamiento de periodos de pago de siniestros, todo esto está logrado a través de microseguros y como lo mencionaba recién, paramétricos, mencionaba Daniel. Una elevadísima actividad y colaboración público-privada. No hay ninguna posibilidad de cerrar la brecha aseguradora si no hay esta colaboración público-privada. Necesitamos además que haya información estadística, hayan estaciones, infraestructuras suficientes para medir lluvias, sequías, etcétera, para que puedan funcionar eficientemente los seguros paramétricos. Y ya finalizando, Daniela, así creo casos exitosos que han habido en América Latina, casos de México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, etcétera, todos están enfocados en subsidios parciales a las pólizas de seguros agrícolas. Entonces creo que nuestro gran rol, y fundamentalmente aquí en este seminario que estamos en una cámara de aseguradores, creo que uno de nuestros roles principales sería el siguiente. Cada vez que hay catástrofes, ya sean terremotos, inundaciones, sequías, etcétera, los diversos gobiernos terminan haciéndose cargo de parte de las pérdidas producidas utilizando los presupuestos públicos. ¿Ok? Creo que deberíamos hacer y estudiar el mapeo de todas las catástrofes que están habiendo en América Latina, zonas, etcétera, intensidades, tipo de catástrofes, monto de las pérdidas y quiénes están sufriendo pérdidas, para hacer un mapeo real.
y realmente estudiar si no es mucho más eficiente, en lugar de estar haciéndose cargo con recursos propios de los presupuestos nacionales, de pagar indemnizaciones, subsidiar las primas de seguros catastróficos. Este es un trabajo que nos tenemos que realizar con las cámaras aseguradoras y con FIDES, con la Federación, y con la Federación Global de Aseguradoras GIFIA. Es un trabajo largo de hacer, pero creo que esta información nos puede dar oportunidades al sector público y privado de hacer eficiente los escasos recursos que están teniendo los diversos países en América Latina. Creo que este es un desafío a llevar adelante. Me encanta la propuesta porque además nos pone también este interés, ¿no?, de sector privado, sabiendo que está el apoyo del sector público para participar más y con más capital. Dinero hay, entonces hay que atraerlo. Me dio muchísimo gusto contar con ustedes. Se nos acabó el tiempo. No sé si quisieran tener un último comentario antes de despedirnos. Por favor, John. Thank you. Bueno, mi única observación es que estoy totalmente de acuerdo en dos cosas. Una, estos productos paramétricos o estos seguros paramétricos, así como la inclusión, el acceso, ya sea para este sector agricultor, para los campesinos, para los individuos que normalmente no tienen acceso a seguros. Estos productos paramétricos son ideales para estos sectores. Utilizar la tecnología, la innovación para realmente hacer una diferencia en el acceso y la inclusión al aseguramiento. También hacer un mapeo para manejar de forma más eficiente los riesgos y los desastres, para tomar un paso adelante y mejorar nuestro entendimiento de tales riesgos. Ya hemos visto tecnologías, por ejemplo, para predecir ciertas cosas en Estados Unidos, como los incendios en California. Entonces, creo que este tipo de cosas. Ok. Pues yo me quedo con una traducción literal, no literal, libre de lo que dijo el futurólogo Rob al inicio. El futuro son los seguros, y si el futuro son los seguros, pues también es el presente. Estamos en el buen sector. De acuerdo, Francisco. Diría inclusión aseguradora, desarrollo de nuevos productos y una significativa colaboración público-privada para enfrentar todos estos problemas. Les agradezco muchísimo haber participado en este panel muy valioso. Tenemos unos presentes que dejarles. Efectivamente, le pedimos a Daniela Urrea, vicepresidenta de AMIS, que haga entrega de estos obsequios, de estos reconocimientos por su participación a nuestros panelistas. Y con esa fotografía que se van a tomar enseguida, vamos a cerrar esta mesa de análisis, un poquito abordando hacia la incertidumbre, hacia dónde va el sector con los retos del aquí y el ahora, pero sobre todo los que están ya anunciándose. Esa fotografía cierra nuestro panel. Un fuerte aplauso para despedirlos, por favor. Y ahora vamos a prepararnos para nuestro siguiente panel, pero antes de eso vamos a tener un breve receso, así que por favor, en 10 minutos máximo estaremos regresando. Por favor, tomen sus providencias. Regresamos en un momento. Gracias.